TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Los propósitos de este programa educativo son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español. Y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. El día de hoy tenemos una invitada especial, en esta ocasión a la licenciada Isolda Arita, quien nos trae una selección de obras literarias dirigidas al público infantil y que yo quiero invitar a la población nacional para que se acerque y aproveche esta semana de verano a hacer una indagación en las obras literarias que tienen presentes. Bueno, para explicar un poco el panorama, Isolda, le voy a explicar un poco. Tenemos en nuestro país, según los informes de rendimiento académico del 2016, que el 48% de los estudiantes de primero a noveno grado no tienen un buen nivel de comprensión lectora. El problema es más crítico en el noveno grado, en donde, según este mismo informe, el 66% de los estudiantes no pueden leer comprensivamente. Un estudio del tercer estudio regional comparativo y explicativo, por sus siglas TERCE, realizado en 2015 en Honduras, nos mostró que solamente el 64% de los niños y niñas de tercer grado contestan de manera correcta las preguntas literales que aparecen en este tipo de prueba. Y muchos estudios nos demuestran que la disposición y uso de literatura y libros de texto mejora el nivel de comprensión lectora. Y esto lo dice en un estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional en el 2011 y también este mismo estudio de TERCE sobre factores asociados. Es por eso que desde este programa quiero, como siempre, invitar a la población a que lea. Y en esta oportunidad que lea 7 títulos de literatura infantil y que quiero que usted nos presente a continuación. Muy buenas tardes, Éter. Muchísimas gracias por el espacio. Muy buenas tardes, amable público, que espero que realmente nos preste un poquito de atención en estos minutitos para hablar de algo tan importante como lo que acaba de explicar Éter. Bueno, en primer lugar, creemos que el tema de la lectura es un derecho de los niños. Está en la Convención de los Derechos de la Niñez y es uno de los derechos más desatendidos que hay en el país, ¿verdad? Una de las grandes vulnerabilidades de nuestra niñez es la ausencia de textos adecuados en la escuela, en su casa y en el entorno en general. Entonces, uno de los retos que siempre hemos tenido como Editorial Guaymuras, que es una casa editora de más de 30 años de existencia, dedicada a la publicación sobre todo de libro hondureño, de autores hondureños, con la idea de fomentar y de fortalecer la identidad nacional, los valores culturales nuestros, etcétera. A partir del año pasado, más o menos a partir de octubre de 2017 a la fecha, Editorial Guaymuras, motivada gracias a proyectos que han surgido como educación, que han surgido para fortalecer las bibliotecas escolares, sobre todo de zonas rurales, nos abocamos a la tarea de hacer libros para niños. Pero cuando decimos libros para niños, estamos hablando de libros que tenían que reunir condiciones tanto de imagen como de texto, como de contenido, para que realmente fueran de provecho para nuestra población infantil, nuestra población escolar. Una de las cuestiones que consideramos básicas es poner a disposición de los niños la biografía de personajes que han marcado nuestra historia, de todas estas personas, hombres y mujeres que han hecho de este país algo diferente, que marcaron la diferencia. Por supuesto, uno de ellos es Francisco Morazán, pero nos empeñamos claro, pensando en niños, en hacer un cuento sobre Morazán con
lenguaje e ilustraciones adecuadas para niños. Ustedes ven, son ilustraciones realmente hechas por profesionales. El que hizo esto es el señor Francisco Vallejo, porque en la literatura para niños las imágenes son tan o más importantes que el texto. El niño lee también por las imágenes, por las figuras, entonces tratamos de hacer una combinación armoniosa de ambos elementos y hacer por ejemplo, humanizar a Morazán, no más el general, no más solo el militar, sino el hombre que sufrió, que fue esposo, que fue padre, que fue capaz de perdonar hasta el final a sus enemigos, que realmente no era un hombre de guerra, era un hombre de paz. En fin, esos son las, los ejes que marcan, por ejemplo, la vida de Morazán. Pero también, bueno, era necesario una mujer, y qué mejor que la maestra Visitación Padilla, que era conocida como la maestra Choncita. En el caso de las biografías de mujeres, el reto también era demostrarle a los niños el tema de equidad de género, que las mujeres podemos hacer cosas tan grandes como los varones, que las mujeres, aún en los tiempos más difíciles, pudieron romper barreras y hacer cosas que en aquel momento nadie se imaginaba que una mujer podía hacer. Choncita, por ejemplo, salió a las calles en 1924, era la única mujer dentro de un montón de hombres protestando contra la presencia del ejército estadounidense en Honduras durante la Guerra Civil. Después fue una gran luchadora sufragista, a ella las mujeres le debemos en gran parte que ahora podamos votar. Entonces, estos son valores, son cosas que los niños tienen que conocer, pero tienen que conocerlos de manera amena. Yo no puedo lograr que los niños lean con textos aburridos, pesados y todo. Entonces, por eso también buscamos escritores ya con experiencia, como es el caso de María Eugenia Ramos, que es poeta, es narradora y que ya tiene toda una maestría, toda una habilidad para escribir, y en efecto lo logró. Logró cuentos muy tiernos, que le hablan a los niños de manera muy cercana, y que, bueno, ya los hemos probado, con los que los niños se sienten identificados y con los que los niños disfrutan, porque para los niños la lectura no tiene que ser una tarea ni una tortura, sino un juego, un disfrute, una manera más de disfrutar la vida. En esa misma línea, María Eugenia Ramos también hizo la biografía de una mujer singular, muy distinta de Choncita, que por lo que parece era una señora muy seria, muy calladita, y entonces decidimos producir la vida de Clementina Suárez, una niña que nació para ser poeta. Y es así como los niños y las niñas pueden acercarse a la vida de esta mujer extraordinaria, que fue capaz de salir de su casa y andar sola por toda la costa norte en los años 20, rompiendo prejuicios, rompiendo barreras, y realmente no le importó. Se fue para México, triunfó y llegó a ser la poeta que siempre quiso ser. Después fue reconocida por una sociedad que siempre la condenó por sus formas libres de actuar y por su capacidad de decir, esto es lo que yo quiero ser. Y entonces, estos cuentos son además una muestra de la fortaleza de las mujeres, que invitan a los niños y a las niñas a que se traten en un ambiente, en una armonía propia de la equidad de género, que es necesario ir construyendo desde este momento en los centros escolares. Otra biografía de alguien definitivo en este país es la biografía de Jesús Aguilar Paz, elaborada por el narrador Manuel de Jesús Pineda. Jesús Aguilar Paz, como bien sabemos, es el hombre que le dio un rostro a Honduras. Es el hombre que recorrió todo Honduras en lomo de mula con un guacalito donde cargaba su agua y logró levantar el perfil del país. Es un paradigma de personaje que los niños tienen que conocer y que vale la pena que ellos se expongan a una experiencia como esta para darse cuenta de que podemos hacer lo que nos proponemos. Después tenemos el cuento que Guillermo Anderson, el cantautor, nos dejó, que lastimosamente murió antes de verlo publicado, pero este es su encarguito para los niños. Este es el encarguito que él dejó.
Sí, el Son Popito y sus amigos. Es un cuento muy tierno, ágil para niños. Esto es para niños más pequeños, hasta los 8 o 9 años, lleno de ternura, que nos dice que la amistad es lo más importante y que tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a nuestros amigos. En eso radica la felicidad de Son Popito, ayudar a sus amigos. Después tenemos dos joyas del maestro Julio César Anariba Romero. También murió prematuramente, casualmente. Y lamentablemente también sus textos los dejó inéditos, tampoco los pudo ver, al igual que Guillermo, pero son dos joyas. Realmente Siete Perezas es un cuento de humor, es un cuento de humor que se desarrolla en un pueblo cualquiera donde todo el mundo tiene apodos, y ahí se le puso Siete Perezas por las razones que ver al niño, que él disfrute de esto. Y está este cuento que todavía, bueno, algunos no sabemos distinguir si es narrativa o es poesía. Tengo una abuela de 100 años y un poco más, es la ternura hecha palabra, y a través de esto, hasta ahorita, no he conocido, sobre todo las niñas, que no lloren después de leer este cuento, porque es sumamente conmovedor. Entonces mueve las fibras más íntimas de los niños y sobre todo les enseña cómo establecer relaciones de amor, de respeto con sus abuelos, con sus abuelas, con la abuela en este caso. Entonces, cada cuento tiene como ejes a través de los cuales respiran valores, respiran actitudes y sobre todo normas de convivencia que los niños tienen que asumir desde temprano para poder hacer de esta una sociedad mejor y para que ellos también sean mejores personas. Yo les dejo esto como inquietud, invito a todos los interesados, pueden ir a la librería Guaymura. Qué mejor que una Semana Santa en familia, con nuestros niños y leyéndoles este tipo de historias que los van a hacer mejores y nos van a hacer mejores a nosotros también. Isolda, quiero agradecer la atención a esta invitación, promover la lectura, salgan o no salgan, creo, en esta semana de verano, esta semana de vacaciones, hay que aprovechar a leer, porque se puede leer en casa, también se puede leer al aire libre, cualquier oportunidad es buena para leer, más si leemos en familia, un padre hacia un hijo. Se ha demostrado que si modelamos la lectura, mejoramos progresivamente también esta habilidad. Y agradecerle nuevamente su atención y quiero invitar a nuestros televidentes a que sigan en sintonía del programa Nuestra Lengua. Y a continuación tenemos el segmento Novedades del Español. Les saludo Éter Núñez y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, una vez más, bienvenidos a su segmento lingüístico Novedades del Español, espacio en el cual compartiremos aspectos etimológicos, semánticos e históricos de las palabras Vía Crucis y Resurrección, precisamente por celebrar la Semana Santa, época de regocijo y recogimiento espiritual. Les saluda Iliana Marisa González. ¿Qué significa la palabra Vía Crucis? Bien, el diccionario de la lengua española se refiere a la palabra Vía Crucis como el camino señalado por estaciones o pequeños altares, con una cruz, en cada uno de los cuales se conmemora un pasaje de la pasión de Jesucristo. A continuación, datos etimológicos y semánticos de la palabra Vía Crucis. De acuerdo con el diccionario etimológico del español, la palabra Vía Crucis procede del latín Vía Crucis. Sus componentes léxicos son vía, que significa camino, y crucis, que significa de la cruz, es decir, Calvario, pasos que siguió Jesús hasta el monte Calvario, donde lo crucificaron. Según el diccionario alfabético de Casares, tiene las siguientes acepciones. Número 1. Expresión latina con que se denomina el camino señalado con diversas estaciones de cruces o altares. Úsase como sustantivo masculino.
Número 2. Conjunto de 14 cruces o de 14 cuadros que representan los pasos del Calvario y se colocan en las paredes de las iglesias. Número 3. Liturgia. Ejercicio piadoso en que se rezan y conmemoran los pasos del Calvario. Y número 4. Libro en el que se contiene este rezo. A nivel de su campo semántico podemos identificar sinónimos: pasos, estaciones, calvario, suplicio, martirio, sufrimiento, tormento. Antónimos: consuelo, alivio, descanso, bálsamo, lenitivo. Desde el siglo XII, los peregrinos escriben sobre la Vía Sacra, como una ruta por la que pasaban recordando la pasión. Se ignora cuándo surgieron las estaciones según las conocemos hoy, pero probablemente fueron los franciscanos los primeros en establecer el Vía Crucis, ya que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los lugares más preciados de Tierra Santa. Tampoco está claro en qué dirección se recorrían, ya que, según parece, hasta el siglo XV muchos lo hacían comenzando en el Monte Calvario y retrocediendo hasta la casa de Pilato. Resurrección. ¿Qué entendemos por resurrección? Según el diccionario de la lengua española, la palabra resurrección, por excelencia, hace referencia a la resurrección de Jesucristo. A continuación, datos etimológicos y semánticos de la palabra resurrección. De acuerdo con el diccionario etimológico del español, la palabra resurrección viene del latín tardío resurrectio, resurrectionis, creada a finales del siglo XIII por la Iglesia para referirse a la vuelta a la vida de Jesús. La palabra resurrectio viene de resurrectus, el participio de resurgere, que significa volver a levantarse. Resurgere está compuesto por el prefijo re, es decir, hacia atrás, y surgere, el mismo término que nos dio la palabra surgir. De acuerdo con el diccionario filosófico de Voltaire, la creencia en la resurrección es más antigua que los tiempos históricos. Atalido, hijo de Mercurio, podía morir y resucitar según su voluntad. Esculapio resucitó a Hipólita, Hércules a Alcestes, Pélope, despedazado por su padre, fue resucitado por los dioses, y Platón dice que Eres resucitó por 15 días. Según el mito de Pélope, Pélope era hijo de Tántalo, rey de Lidia, y hermano de Níobe. Cuando aún era un niño, su padre invitó a comer a los dioses del Olimpo, y desafiándolos para comprobar si eran omniscientes, Tántalo mató a su hijo y se lo sirvió. Todos los dioses, con la excepción de Deméter, reconocieron el crimen cometido y se alejaron de la mesa. La diosa del grano y las cosechas tomó un pedazo del hombro de Pélope y le puso uno de marfil, mientras el resto de dioses le devolvía la vida. Todos sus descendientes fueron reconocibles por la marca blanca del marfil en sus hombros. Tras la muerte de Tántalo, Pélope heredó su reino, pero el rey troyano lo expulsó y tuvo que huir a la isla que después llevaría su nombre. En la zona de Elis, en el noroeste de Peloponeso, Pelos cortejó a Hipodamia, hija del rey Enomao de Pisa. Según algunas versiones, Enomao había oído una predicción que aseguraba que su yerno le mataría. Otra historia afirma que Enomao estaba enamorado de su propia hija y quería evitar su matrimonio. En cualquier caso, retó al pretendiente a una carrera de cuadrigas que tendría lugar en una vasta extensión de terreno que iba desde Pisa hasta el istmo de Corinto. El pretendiente partiría primero con Hipodamia en su cuadriga. Enomao hizo antes una ofrenda a Ares y después inició la persecución.
Si adelantaba a Pélope podría matarle, y si no, perdería a su hija y además su rival lo mataría, lo cual resultaba tan difícil ya que Ares le había dado a Enomao armas especiales y 2 caballos inmortales. Además llevaba una auriga extraordinaria, que era Mirtilo, hijo de Hermes, también enamorado de Hipodamia y que no se atrevía a competir con su amo. Pélope, que carecía de escrúpulos como su padre, sobornó a Mirtilo ofreciéndole pasar una noche con Hipodamia y la mitad del reino de Enomao. Gracias al sabotaje de Mirtilo, las ruedas de la cuadriga de Enomao se salieron, muriendo el rey en el accidente. En su último aliento, maldijo a su auriga tras darse cuenta de la traición y predijo que Pélope también le mataría a él. Pélope se casó con Hipodamia y se convirtió en rey de Pisa. No cumplió con lo prometido y, muy al contrario, arrojó a Mirtilo por un acantilado durante un viaje por la costa, tal y como había dicho Enomao al maldecir a su auriga. Ahora le tocaba a él maldecir a Pélope y a todos sus descendientes. Pélope lamentó los crímenes cometidos y le dedicó un monumento a Mirtilo en Olimpia, aunque más adelante se convirtió en un gobernador poderoso que extendió su reino a todo el Peloponeso. La maldición de Mirtilo, no obstante, seguía presente y sus hijos, Atreo y Tiestes, cometieron los crímenes más horrendos, que llevaron a una sucesión de venganza que no finalizaron hasta que el bisnieto de Pélope, Orestes, fue llevado a juicio y absuelto en el Areópago de Atenas. Antes de esto, Pélope había sufrido la muerte de su hermana Níobe, convertida en piedra después de que Apolo y Artemisa matasen a todos sus hijos, por haber dicho que era más fértil que la diosa. En Judea, los fariseos adoptaron el dogma de la resurrección mucho tiempo después que Platón. El domingo de resurrección es la fecha más importante para los católicos, ya que al resucitar Jesucristo es cuando adquiere sentido toda la religión. Una vez más, gracias por su gentil atención. Les invitamos a que continúen escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Les saluda Iliana Marisa González y les invito a una próxima edición de su segmento lingüístico Novedades del Español. Hola, bienvenidos a su segmento Café Literario, un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por su canal Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En esta ocasión tenemos el grato placer de platicar con Kay Valle, narradora y poeta, corresponsal de prensa internacional, se dedica al ajedrez, a la difusión del arte y la cultura, a su familia, a sus amigos y a vivir la vida plenamente. Cuentos de la Luna, publicado en 2012, es un texto que ha ofrecido a la sociedad hondureña, al público en general, a nivel nacional e internacional, y que deseamos en esta ocasión compartir con nuestro amable público y la experiencia de esta escritora. Hola Kay, mucho gusto, bienvenida. Hola, mucho gusto. Es Muchas gracias. De mucha alegría que haya aceptado esta invitación de su segmento Café Literario, que tiene como propósito platicar con los artistas, con los escritores, dar a conocer su trabajo y sobre todo también ser ejemplo de una vida dedicada al arte para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros docentes y los hondureños en general. Muchas gracias, Mayda, por tenerme acá y permitirme comunicarme con su audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted de nuevo. Cuentos de la Luna. Como se lee en la presentación, un libro que podríamos decir un libro social, un libro comprometido.
enraizado en las últimas 3 décadas de la historia nacional, la expropiación de la tierra y de las propiedades que realizan los casatenientes. Un libro fuerte. ¿Cómo nace este libro? Este nombre, Cuentos de la Luna, tan poético, ¿dónde se inspira? Bueno, la luna ha inspirado a los escritores durante toda la historia, ¿no? Sin embargo, yo la retomo por algo muy personal. Mi mamá me acercó mucho a ese amor, ese satélite, ¿no? El satélite que tenemos y toda la influencia que tiene en la mujer, en la luna. Es algo un poco místico, pero realmente la tomé como un personaje para el libro y se convierte en una narradora, en un personaje más que está ahí y que es la que le da pues un tono místico, diríamos, a esa realidad en la que estamos. Usted nos advierte que no es un cuento para niños, pero nos encontramos con 2 personajes, Sí. con 2 personajes niños que, bueno, el público tiene que leerla, tiene que tener esta experiencia. María y Pedrito, los personajes, los lugares, los escenarios, la ambientación, Victoria, podemos localizar estos lugares, estos personajes, ¿es real esta historia? ¿Cómo decide usted interesarse por estos escenarios nuestros y de tierra adentro? Bien, Victoria, sí, realmente Victoria existe, está en Lloro. ¿Es la que conocemos? Es la que conocemos y tiene una iglesia en una colina también. Me tomé esa libertad literaria, ¿no? de inventar una historia. Sin embargo, María y Pedrito refleja a todos los niños que están haciendo trabajo infantil. La explotación infantil es un fenómeno a nivel mundial, pero en Honduras se da, podemos verlo nosotros en los semáforos. Aquí en los ambientes urbanos están los niños ahí, o andan pidiendo, ¿no? Que ese es un trabajo también, un trabajo de mendicidad que están ejerciendo. Y lógicamente, pues en los ambientes rurales, los niños abandonan las escuelas para dedicarse a labores agrícolas o ganaderas. Entonces sí, lo tomo porque tenemos tantos problemas, la verdad. Pero hay que tomar algo y denunciarlo por medio de la literatura y que esté presente y que cuando alguien lo lea tome conciencia de lo que está ocurriendo. Cuentos de la Luna, una historia de todos los tiempos. También me encanta esta forma suya de interesarse por la naturaleza, por los paisajes, por el ambiente natural en el que viven los niños de tierra adentro y de comunidades que no son la ciudad expresamente. Y en cuanto a la técnica, Kay, son historias dentro de una historia o de la narración. Así es. ¿Cuál es la intención de esta técnica? Que me gustó mucho. Bueno, realmente, bueno, como lo expliqué al principio, la Luna se convierte en una narradora y ella, para calmar a los niños, voy a adelantar un poquito, hacer un poco de spoiler, como dicen, para adentrarme en la historia, pero ella, para calmar a los niños, pues les cuenta una historia y 2 historias, porque así sucede en el relato. Y yo creo que lo hice con la intención de decir que, bueno, dentro de nuestra historia aquí está ocurriendo una historia, ¿no? Usted me está entrevistando y yo hablo de mi libro, pero dentro de nosotros hay historias propias y que tienen algo muy significativo. Y creo que así nos ocurre a todos. Entonces traté de hacerlo con esa intención y vincular esa historia que se cuenta con lo que les pasa a los niños. Ese fue realmente lo que yo quise decir con estas historias, porque una es un regalo, que habla de la historia del valor de la amistad y de ser solidario. Y la otra es El Caminante, que es un chico que abandona su pueblo natal y se va a descubrir
nuevas tierras, ¿no? Y encuentra el amor y el compromiso. Y en las dos historias lo fundamental es que nunca nada es gratis. Siempre para obtener algo tenemos que sacrificar algo, tenemos que sufrir por algo para conseguirlo. Esa más o menos es lo que puedo adelantarles y cada lector pues tendrá su interpretación del texto. Kay, usted la vive esta historia, usted las vive dentro de su alma, dentro de su imaginación y también en su experiencia. Algo más personal, ¿cómo combina su trabajo con la creación literaria? Usted es una mujer multifacética, apasionada por la vida, por lo que hace, busca siempre qué hacer, juega ajedrez, sé que desarrolla tantos proyectos, tiene otros también en mente, y sí. yo sé que con esta forma pues suya de dedicar la vida a la literatura y al arte en general, también se compromete con usted misma y con la patria. Háblanos un poquito de su experiencia personal. Bueno, con lo de ajedrez es algo que siempre tuve la inquietud cuando era una niña, ¿no? Una adolescente. Y como todo deporte requiere disciplina, apoyo. Horas de dedicación. Horas de dedicación y quizás un poco de creerse que uno puede lograr algo. Y quizás en ese momento que me interesó no tenía esas condiciones. Ahora pues ya lo he retomado, ya con más calma. Con más experiencia. Exactamente, y saber pues que requiere mucho esfuerzo, mucho conocimiento y seriedad. Me gusta mucho y bueno, quisiera desarrollar algunos proyectos. Siempre se dice que no hay que hablar de los proyectos hasta que se realicen, ¿no? Porque si no, no se pueden concretar, así que lo dejaré para una próxima vez que podamos conversar. Y también en lo literario pues tengo una novela terminada ya. También hace poesía. Hago poesía, participé en un concurso en Italia y estuvieron mis poemas, uno de ellos que fue el seleccionado, expuesto en Venecia. Realmente no, de eso no hay pues fotografías porque bueno, había que trasladarse allá. Sí. Pero está la constancia de que quedó seleccionado y siento yo que no solamente es un logro personal porque los seres humanos no vamos a lograr las cosas solo por vanagloriarnos, sino que creo que es un aporte más a la literatura hondureña, es mi pequeño aporte. Siento yo que todos los escritores pues así lo hacemos, ¿no? Si bien para transmitir lo que nosotros queremos, pero también para aportar a la literatura hondureña que sí necesita mucha difusión y apoyo sobre todo. La felicito, Kay, y Gracias. Le agradezco que usted comparta su experiencia. Es solo una vida dedicada, vale la pena ser vivida. Y usted es el mejor ejemplo de ello. Muchas gracias. El tiempo es breve, la felicito de nuevo. Gracias. Es un ejemplo también para jóvenes, adultos, niños, mujeres, hombres que son fieles pues a sus principios y a este deseo de construir una vida dedicada al arte y a la cultura, a la literatura. Ya para irnos despidiendo, pues querría que usted también nos diera un consejo, un saludo también en este arduo trabajo que hacemos en la docencia, cómo hacer para apoyar a nuestros jóvenes, niños, niñas, que se animen también a este duro trabajo de la literatura. Bien, quisiera vincular un poco con el informe mundial de la felicidad que se presentó recientemente. Siento que Honduras está en uno de los puestos más bajos de América. Y yo siento que algunas de las cosas, los puntos que pueden ayudarnos a ser felices es educarnos. Siento que los docentes tienen una labor increíble, necesita
más apoyo el docente, más comprensión del más trabajo. Compromiso también, ¿verdad? Más compromiso también. Los docentes en Honduras son muy comprometidos. Lo digo porque yo compartí aulas con muchos de los docentes que ahora están. Yo fui formada aquí en la pedagógica, entonces sé el compromiso de los que fueron mis docentes y de los compañeros que yo tuve, la vocación de ellos para formar. Exactamente, entonces sé que ellos tienen un trabajo fuerte y claro, Y un compromiso hay que abonar con la lectura, a tratar de que los jóvenes amen leer. Y con una buena actitud. Claro, y ahí pueden conocer otros mundos, pues realmente. Y va a formarlos en disciplina, esfuerzo, muchísimas cosas que lo que trae la lectura, trae muchísimos beneficios. Creo que en eso necesitamos seguir trabajando y construyendo. Es una labor ardua, pero hay que hacerla. Para subir, ¿no? Para subir los índices que tenemos. Porque la felicidad no es algo que viene, es algo que se crea. ¿Sí? Ser feliz es parte de un trabajo propio. Y que se construye. Exacto, es una decisión. Muchas gracias, Kay, ha sido un enorme placer. De esta forma nos despedimos. Nuestro segmento Café Literario, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, le agradece la ocasión de haber compartido con nosotros en este momento tan especial. Hasta luego. Buenas noches, estimados televidentes. Agradecemos el que usted nos permita entrar a sus hogares en este programa Nuestra Lengua y estamos en el segmento Salgamos de Duda. Me imagino que esta semana usted ya está disfrutando de las vacaciones. Nosotros queremos siempre seguir en el programa para poder dar respuesta a sus interrogantes. Esta noche me encuentro con la grata presencia de Cecia Espinal. ¿Cómo está, Cecia? Muy bien, gracias por ese recibimiento, profesora, y es un placer y un gusto estar nuevamente aquí en esta semana, también tratando de temas importantes, ya que este segmento está dedicado a todas esas palabras que nosotros utilizamos en esta semana. Les recordamos que nos puede buscar en Facebook como Nuestra Lengua TV Letras para comentar la trivia, a la que le vamos a dar lectura en este momento. Gólgota es opción A, gentilicio, opción B, topónimo, u opción C, antropónimo. Si usted conoce la respuesta, puede abocarse a la página de Facebook y comentar la publicación de esta pregunta. Para comenzar el segmento vamos a tratar de una palabra, profesora, que es muy utilizada en esta temporada. ¿Cuál es la forma adecuada? ¿Piscina o piscina? Se nos presenta este término y sabemos que en el habla coloquial lo podemos escuchar. Y la forma correcta de escribir esta palabra es piscina. La palabra piscina es una incorrección propia, piscina es una incorrección propia del habla coloquial que es conveniente evitar. Además, recordamos también que la palabra proviene del latín piscina, que a su vez deriva de piscis, que significa pez. Creo que a nivel de ese término se mantiene un poquito la grafía para cuando escuchamos el signo zodiacal, por ejemplo, piscis, pero en el habla coloquial o en el habla normal, ¿verdad?, que nosotros tenemos, debemos procurar evitar piscina. El término correcto a usar es piscina. Sí, es una diferencia muy leve, pero en pronunciación vemos que la C hace un ruido. Tenemos en nuestras pantallas una serie de ejemplos de la manera correcta para emplear esta palabra. La primera oración dice: compraré una casa con piscina para pasar el verano en ella. La segunda: el hotel tiene las piscinas más grandes del país. Y por último, anímate a darte un baño con nosotros, te esperamos en la piscina. Esta grafía, cuando utilizamos una S y una C, que surgen muchas palabras, que se ven varias palabras, suele dar un poquito de
confusión, ¿no? De confusión. Sí, porque a veces omitimos la C o la S, pero en este caso piscina se escribe primero con una S y luego con una C. Aprovechemos que vamos a disfrutar en esta temporada de verano y de calor, pero que también utilicemos el término correcto, piscina y no piscina. Esto es muy común en los pequeños y también en grandes, pero cuando estaba pequeña yo recuerdo haber dicho piscina en algún momento y qué bueno que fui corregida y que ahora utilizamos bien esta palabra. Bien, ahora, sabiendo de esta corrección, pasamos a la segunda pregunta. ¿Semana Santa debe escribirse en mayúsculas? ¿Qué sucede con este término? Lo indica la ortografía, los sustantivos, adjetivos, que forman parte del nombre de los periodos litúrgicos o religiosos, se escriben con inicial mayúscula. Tal es el caso de Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Semana Mayor. En este caso, Cecia, siempre ha existido duda porque debemos recordar que la regla nos dice, ¿verdad?, que cuando se habla de estos periodos o atributos divinos, ¿verdad?, o se refiere a las divinidades, siempre debemos de tener cuidado de utilizar mayúscula. Y lo que ha sucedido también es que en nuestro idioma los meses y los días de la semana suelen escribirse en minúscula, pero en esta ocasión no. Por eso vemos también los ejemplos con los días de la semana, que tenemos Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo. En esta oportunidad sí es válido que se escriban con mayúscula. En minúscula debe escribirse la siguiente: Vía Crucis, Vigilia, Eucaristía, Procesión, Misa y Confesión, para mencionar algunos. Entonces, aunque se escriban en español, en minúscula, para cuando se refiere a periodos, Viernes, Domingo de Ramos, debe escribirse con mayúscula. Bueno, está muy clara la respuesta de nuestra profesora y deben escribirse en mayúscula en los casos que los observamos en nuestras pantallas. Quiero mencionar que el Fundeu, la Fundación del Español Urgente, emitió en 2013 una guía de poder utilizar bien todos esos términos litúrgicos para Semana Santa. Y pues todos los que emiten cartas, comunicados o periodistas que tienen que dar algunas notas deben tomar en cuenta estas correcciones y pues seguir la ortografía española al pie de la palabra. Tenemos en nuestras pantallas una serie de ejemplos utilizando estos términos. Sí, Cecia, es importante recordarle a la población, ¿verdad?, que por la fecha en que estamos nosotros recordando pues la muerte y resurrección de Jesucristo, es que hemos traído estos términos, y Semana Santa, como decía usted, Domingo de Ramos, recordarles pues que hay que procurar hacer la buena escritura independientemente que estemos celebrando, ¿verdad?, o divirtiéndonos o reflexionando, porque la semana se va a prestar para eso. Muy bien, profesora, por esta aclaración. Y en ese sentido también tenemos la tercera pregunta, ya que trata de un verbo que es algo nuevo para nosotros. ¿Es procesionar un verbo adecuado? El verbo procesionar diríamos que es adecuado en español y lo recoge el diccionario de la lengua española con el significado de sacar una imagen religiosa en procesión, o dicho de una imagen religiosa o de quienes la acompañan. En este caso, para nosotros no es tan común utilizarlo. Preferimos escuchar o decir, voy a ir a la procesión del silencio, por ejemplo, o voy a ir a la procesión del Domingo de Resurrección. Generalmente las personas no dicen voy a ir a procesionar, pero es importante recordar que sí lo podemos utilizar. Ahí tenemos algunos ejemplos, como la prohibición de procesionar por la travesía causa indignación. Cecia. Las cofradías de Santa María, que vemos que se escriben en mayúscula, procesionan hoy junto a la Virgen de la Piedad. Procesionan, bueno, como es un verbo, se puede conjugar, como lo vemos en el segundo ejemplo. Por tanto, aunque sea muy nuevo para nosotros, este verbo puede ser tomado en cuenta y no es erróneo que lo incluyamos en nuestras notas o en nuestro habla. Sí, lo estamos empleando más con perífrasis, cuando decimos voy a procesionar, pero voy a ir, mejor dicho, a la procesión. Pero ya sabemos que lo podemos utilizar conjugado, procesionar. Muy interesante este verbo que para mí es totalmente nuevo, pero que bien lo podemos emplear en lo que nosotros escribamos. Por ejemplo, los periodistas que tanto hacen notas en esos días de Semana Santa
y que pues realzan todos esos eventos culturales que nos dan mucha identidad nacional, como las procesiones y todo lo que se realiza en esta Semana Santa. Bien, dando respuesta a la tercera pregunta, vamos a observar en nuestras pantallas un cartel que tiene algo peculiar. Sí, Cecia, tenemos el cartel que hasta es un poquito difícil leerlo, ¿verdad? Porque nos dice juguetes importados. Comúnmente, bueno, ahí tenemos varios errores. La G no debería estar en mayúscula y debe escribirse una J. Juguetes, nos falta la U en la sílaba gui, ¿verdad? Que en este caso se utiliza para la sílaba gui y debe estar también en minúscula el término importados. Entonces, generalmente la confusión se da en la sílaba GJ o GJ con J o con G porque suelen tener el mismo sonido. Pero es poco usual que lo tengamos al inicio porque la pronunciación es diferente, ¿verdad? Así es. Ahí es gu, no estaríamos diciendo ju, y en todo caso diría juguetes, y lo correcto es juguete. Entonces repetimos, el error está al inicio, que no debe estar esa G mayúscula ahí, y ahí debe de ir una J, y nos falta la U en la palabra, en la sílaba ge, y en importados debe estar en minúscula la I. Muy bien, usted lo ha mencionado correctamente, profesora, y es que esta letra, la letra G, suele dar un poquito de confusión en el momento de emplearla, pero siempre debemos tomar en cuenta todos los recursos que tenemos a la mano para poder evitar estos errores ortográficos, tales como un diccionario, el internet, las personas que están a nuestro alrededor para poder evitar estos errores, ya que siempre debemos tomar en cuenta la ortografía en cada cosa que nosotros escribamos, ya que es una pauta de presentación personal, ¿no? Personal. Por eso les estamos recordando del programa anterior, pues que yo he estado con ustedes, anteriores que estamos con ustedes, que dediquemos un espacio a la lectura, sea de un diccionario, como decía usted, o buscar reglas ortográficas, o buscar un libro de entretenimiento, como una novela o un cuento. Eso nos permitirá adquirir nuevo registro en nuestro cerebro y así esto se refleja en la escritura. Lo mismo en la expresión oral. Muy bien. Ya resuelta este problema de ortográfico, vamos a dar respuesta a la trivia. Gólgota es opción A, gentilicio, opción B, topónimo y opción C, antropónimo. En este caso, profesora, la respuesta es la opción. La respuesta correcta es la opción B, es un topónimo. Y si usted recuerda, Cecia, estuvimos en el programa anterior hablando acerca de gentilicio y topónimo, pero en esta ocasión hablamos de topónimo refiriéndonos a un lugar que es el Gólgota. ¿Qué podemos comentar de este lugar? Nos hace referencia al lugar donde Jesús fue crucificado. También se le conoce como Monte Calvario, el lugar de la calavera. Los 4 evangelios en la Biblia hacen mención también de este lugar. Así que propicio es recordar este topónimo en esta fecha que estamos ya en la Semana Santa. Bien, y ya que estamos en esta semana, queremos recordarle los cuidados que usted debe tomar. Recuerde que debe hidratarse, debe utilizar filtro solar, tener permanente vigilancia para con los niños en las piscinas, ríos, en los balnearios en general, incluso en la playa. Evitar botar basura y dejar sucio el espacio donde nosotros estemos disfrutando. ¿Qué otras cosas podemos hacer esta Semana Santa? Recordar que esta semana no solo es para que disfrutemos en las playas o un momento de placer, sino que también recordar que el motivo por el cual esta semana se tome en cuenta que es la muerte y resurrección de Jesucristo y que nos sirva también para reflexionar en nuestro diario vivir. Así es, una conmemoración anual de la Pasión de Cristo. Con esto nos despedimos de ustedes, agradeciendo su sintonía y esperando que tengan un buen descanso en esta semana. Recuerde que puede buscarnos en Facebook como Nuestra Lengua TV Letras y nuestro correo electrónico es nuestralengua@upnfm.edu.hn. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche a través del mismo canal. Buenas noches. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.